comparte con nosotros una serie de enseñanzas que será de mucha edificación para ti y toda tu familia. Te presentamos Escuela para Padres. ¿Tengo derecho a defender la educación de mis hijos? Disertante, doctora Natalia Karina Odi, abogada. Hola, mi nombre es Natalia Karina Odi, soy abogada, trabajo en Derecho de Familia y Derecho Previsional y en este módulo vamos a estar compartiendo acerca del derecho de los padres sobre la educación de los hijos y el encuadre legal constitucional. Nuestra Constitución Nacional, como los distintos tratados de derecho internacional que fueron incorporados a la misma, reconocen que la familia tiene el derecho y la responsabilidad en la crianza y educación de los hijos. Son los padres los que inculcan los valores, creencias y convicciones a los hijos. Por eso las escuelas deben respetar el contenido que se enseña en los establecimientos educativos y no pueden desconocer ni dejar de respetar el bagaje cultural y la creencia de los mismos. Por eso nosotros como padres debemos comprender que tenemos el derecho de elegir las directivas morales de la educación de nuestros hijos. Un derecho que puede ser ejercido frente a terceros, ya sea el Estado, el docente o el colegio. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150, que fue promulgada en el año 2006, establece que los alumnos tienen derecho a recibir la educación en su sexualidad en la escolaridad pública y privada. La sexualidad no es una materia más en el currículum del colegio, sino que la sexualidad tiene que ver con aspectos profundos del ser humano, como ser el biológico y las profundas convicciones éticas y religiosas. Tenemos que defender firmemente el derecho que tenemos de educar a nuestros hijos. Es importante que los padres se involucren y conozcan o pidan conocer los programas de educación sexual que se van a implementar en los distintos espacios curriculares de acuerdo al nivel que concurren cada uno de sus hijos. Porque yo no puedo conocer cuáles son mis derechos si primero no estoy conociendo cuáles son los valores o principios que están siendo vulnerados o atacados. Por eso esto es de especial importancia, porque de acuerdo a cuando yo conozca cuáles son esos derechos que están siendo vulnerados o que están en peligro, van a ser las medidas que como padre voy a poder adoptar para hacer respetar, ejercer y valorar los derechos que como padre y como hijos nos corresponden. Ahora veamos qué derechos tienen los padres sobre la educación de los hijos. Lo cierto es que el derecho argentino otorga a los padres un marco privilegiado en la educación de los hijos. Veamos primero las normativas aplicables al caso. Nuestro sistema jurídico tiene jerarquías y la ley suprema es nuestra Constitución Nacional, pero además existen tratados de derecho internacional que fueron incorporados con la misma jerarquía de la Constitución a través del artículo 75, inciso 22. Dicho esto, voy a comenzar a citar las normas de mayor jerarquía. Pero antes es necesario que también aclaremos que los niños son sujeto de derecho y no objeto. Por lo tanto, esto significa que la educación es un derecho personalísimo de los niños. Veamos qué dice la normativa de jerarquía constitucional. El derecho de los padres sobre la educación de los hijos se fundamenta en los tratados de derechos humanos y las garantías implícitas y derechos y garantías implícitas reconocidas en el artículo 33 de nuestra Constitución Nacional. Estos tratados indican que los progenitores son los encargados de la educación del menor. Esta normativa es tan amplia que no se limita solamente a que los padres tengan el derecho de elegir
la escuela en la que van a asistir a los hijos, sino que se les otorga el monopolio de la educación moral y sexual. Veamos a continuación las normativas aplicables al caso concreto. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 13.3 establece que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por otra parte, dentro del mismo pacto internacional, encontramos el artículo 18.4, donde establece que los Estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 26 en esta declaración, en el punto 3, establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 12, establece la libertad de conciencia y de religión. Los padres, en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La Convención sobre el Derecho del Niño. El artículo 5 establece que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, en su caso de los miembros de la familia amplificada o de la comunidad, según establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la Convención. Esos son todos los tratados de derecho internacional que fueron incorporados a nuestra Constitución. Pero después también tenemos nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil, a través del artículo 638, establece la responsabilidad parental, que es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Y en el artículo 646 enumera los deberes de los padres. Dice que los deberes de los progenitores es cuidar al hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo, respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a los derechos personalísimos. Como legislación especial, tenemos la Ley 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, conocido como ESI, que hace obligatoria la inclusión de programas de educación sexual. Pero sin embargo, como muchas veces se ha entendido lejos, la ley no deja fuera a la comunidad de los padres. Veamos dos artículos importantes de esta ley. El primero, el artículo 5. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de la propuesta a su realidad sociocultural,
en el marco del respeto de su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Por otro lado, el artículo 9 establece que tanto las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la municipal, con apoyo del programa, deberá organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para que los padres o responsables tengan el derecho y estén informados. Los objetivos de estos espacios son vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa. Entonces, ¿qué vemos a través de este artículo 5? Que la ley refiere a una armonización del contenido curricular con la propuesta institucional de la escuela. Esto significa que el contenido se tiene que adaptar a las creencias religiosas y morales de la institución y de los padres. Esta ley 26.150 está sufriendo algunas modificaciones. Entonces nosotros como padres tenemos que tener firmes algunos puntos que son importantes, como ser: creemos en la necesidad de una educación sexual integral que abarque los aspectos científicos, biológicos, psicológicos y sociales en la comprensión de la propia sexualidad y la del otro en el marco del respeto. Creemos que una educación sexual integral contribuye a prevenir la violencia de género, el abuso infantil, los embarazos no buscados y sobre todo los de la adolescencia temprana. Creemos que una sexualidad integral hace a las personas más responsables en el uso de su sexualidad. Creemos que el Estado tiene una responsabilidad irrenunciable en asegurar que una educación sexual integral llegue a todos. En virtud de todo esto que venimos hablando, podemos reafirmar lo que ya establece nuestra ley, que toda persona tiene derecho a la educación, que la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad, que la educación integral debe darse con la participación de las organizaciones sociales y de la familia, que son responsables del ejercicio y derecho de enseñar y aprender los estados, las confesiones religiosas, las organizaciones de la sociedad y la familia. Que la familia es el agente natural y primario de la educación. Que los padres tienen el derecho a elegir para sus propios hijos la institución educativa cuyo ideario responda a las convicciones filosóficas, éticas o religiosas. Que las instituciones de educación de gestión privada tienen el derecho de aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario y participar del planeamiento educativo. Que en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, cada comunidad educativa adaptará las propuestas en el marco del respeto a su idea institucional. Pero, a pesar de lo que estamos viendo que a través de nuestras leyes se encuentra vigente, esta ley 26.150 está queriendo sufrir o están presentando propuestas para modificarla. Y esas propuestas pretenden imponer contenidos ideológicos de manera autoritaria. Por eso es nuestro derecho como padres que participemos en la educación de nuestros hijos. Es nuestro deber como representante legal natural de nuestros hijos el velar por los derechos de ellos para que se respeten. Es que tenemos que exigirle al Estado más que nunca que se nos permita estar informados de los contenidos que se enseñan y que aquellos que van a transmitir esos contenidos
estén despojados de toda ideología u orientación y que los mismos sean respetuosos de las convicciones y creencias que como familia le enseñamos a nuestros hijos. La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la Ley 26.061, dice que tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio de interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de medidas eficaces y rápidas. Y en el artículo 2 de esta ley dice que la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia en todo acto de decisión administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser oídos y a ser atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten en todos sus ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. En esta ley también se habla de la responsabilidad familiar. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y efectivo y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en los que respecta el cuidado, desarrollo y la educación integral de sus hijos. En cuanto al derecho a la dignidad y a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, dice que tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo, a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestro o tráfico para cualquier fin o cualquier forma o condición cruel o degradante. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Y la persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley. Por otra parte, se encuentra la Ley de Educación, que es la Ley 26.206, la Ley de Educación Nacional. En esta ley se describen tanto los derechos y deberes de los docentes como de los alumnos, si bien van a estar diferenciados según el rol de cada uno, pero lo común es que la manera en que se desarrollan las actividades educativas deben encuadrarse en una cultura de derechos humanos
que promueva el respeto entre quienes conviven en esas instituciones educativas. Por otra parte, esta ley también dice en el artículo 4 que el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de ese derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. En cuanto al contenido de los espacios curriculares, fíjense lo que dice el artículo 92, que formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones. El conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061. El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos y los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos. Por eso, saber cuáles son los derechos que nos amparan y las responsabilidades que tenemos hacia los demás es una de las condiciones necesarias para promover la democracia tanto en la escuela como en la sociedad. En la práctica, ¿qué hacemos cuando tomamos conocimiento que algunos de estos derechos que estuvimos aprendiendo están siendo atacados, están siendo vulnerados? Podemos hacer algunas medidas administrativas, como por ejemplo, presentar notas, los padres de manera individual o también puede ser de manera grupal, podemos presentar notas ante los directivos escolares o ante el Ministerio de Educación, manifestando que no se autoriza a nuestro hijo a recibir enseñanza ni contenidos curriculares que contengan ideología de género o diversidad cultural. En esta nota se van a transcribir todas las normas legales que amparan nuestra postura, que son todos estos artículos que estuvimos estudiando recién. Es importante que la nota ingrese al establecimiento, papá, es importante que tu nota ingrese al establecimiento, porque esa es la manera que van a tener los docentes como las autoridades educativas de cuál es nuestra postura respecto al tipo de enseñanza que queremos para nuestros hijos. Sabemos que estas notas siempre se las presentan por duplicado. El original va a quedar para las autoridades escolares y el duplicado tiene que estar firmado con el sello de la escuela y la fecha en que fue recibido, y ese duplicado le va a quedar al papá. Los directivos escolares y el Ministerio de Educación están obligados a recibir esa nota. Entonces, en caso de que ellos se nieguen a recibirnos la nota, lo que nosotros podemos hacer es exigir a esas autoridades escolares que labren un acta donde manifiesten los motivos por los cuales no nos van a recibir esa nota y que nos entreguen una copia de la misma. Y en los casos en que ellos persistan en que no van a recibir la nota, podemos dirigirnos a la comisaría más cercana y hacer las denuncias o las exposiciones policiales en virtud de estos hechos. Pero para aquellos supuestos en que alguno o varios de estos derechos, tanto de niñas, niños y adolescentes como de los padres, estén siendo atacados o vulnerados, se podrá recurrir a la justicia a fin de realizar las acciones legales que en derecho correspondan según el caso concreto. ¿Qué pasa con respecto a los docentes? Los docentes también pueden recurrir a la vía administrativa y presentar una nota que se llama de objeción de conciencia.
donde se van a abstener a dar contenidos de ESI respecto a perspectiva de género y su ideología hedonista y relativista, que van en contra de sus íntimas convicciones personales, filosóficas y religiosas. Todo ello amparado por lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Nacional, el 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 646 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Educación y la Ley 26.150. Entonces, entendamos como padres que somos espejo, somos modelo y referente de nuestros hijos. Por eso, cada decisión que nosotros tomemos van a ser de una gigantesca lección de vida para ellos, acerca de quiénes somos y qué queremos transmitirle con nuestro ejemplo. Por eso, hoy más que nunca, Dios, la vida y el tiempo nos están dando una nueva oportunidad para elegir y decidir respecto a qué tipo de educación quiero que reciban mis hijos. Por eso, más que nunca, tenés que involucrarte, papá y mamá, involucrate. Comenzá a tomar acción en la vida de tus hijos, conocelos, conocé sus historias, conocé sus pensamientos, conocé sus visiones, sus planes. Es fundamental interiorizarse en algo tan importante como la educación sexual y conocer qué derechos tenemos como padres y cómo poder ejercerlos. Espero que este módulo te haya sido de utilidad, que realmente puedas ponerte en marcha y si estás viendo y reconoces que alguno de los derechos, tanto tuyo como papá o de alguno de tus hijos está siendo vulnerado, está siendo atacado, te animo a que inicies las acciones que correspondan para que esos derechos se respeten y se cumplan. Muchas gracias.